Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a continuar con el contenido de física y ya la primera parte era ondas y ahora nos corresponde a ver el sonido. ¿Ya? Es importante esta secuencia porque para entender el sonido teníamos que entender lo que era una onda, ya que el sonido es una onda con ciertas características que vamos a ir viendo durante la clase. Vamos a ver también los conceptos de efecto Doppler. Vamos a ver qué es un tono, qué es un timbre, qué es la intensidad, hacer las diferencias entre instrumentos musicales, para qué sirve las aplicaciones tecnológicas que tiene el sonido. Bueno, de partir, ¿qué es el sonido? El sonido, como estuvimos viendo en la clase anterior, teníamos dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las electromagnéticas no necesitaban un medio para propagarse, las mecánicas sí. Y el sonido necesitan un medio por donde transmitirse. Entonces, el sonido de partida es una onda mecánica, ¿ya? Que se propaga siempre y cuando haya un medio material, que por la explicación anterior y que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿ya? También es una onda longitudinal y tridimensional, ¿ya? Onda longitudinal, recuerden, teníamos dos tipos de onda, la longitudinal y la transversal. La longitudinal era que hacia dónde se propaga y cómo vibra son en la misma dirección, ¿ya? Y a diferencia de la transversal, que vibraba en una dirección y se propagaba de forma perpendicular a esa vibración, ¿ya? Y tridimensional porque teníamos unidimensional como el pulso, teníamos la bidimensional como en el agua y la tridimensional cuando aplaudíamos, ¿ya? Entonces este es un tipo de onda longitudinal y tridimensional. Ahora, ¿cómo se origina? Lo mismo que estuvimos viendo y con el concepto de onda longitudinal es a través de la vibración, ya a través de esa oscilación que se producía, el vaivén, el ida y vuelta, ¿ya? Y esto es producto a que se mueven las moléculas del aire que rodean al mecanismo que está generando esa perturbación en el espacio y provoca que esa haga oscilar esas partículas, esas moléculas de aire, ¿ya? Y va produciendo esa propagación del sonido, esas vibraciones que se producen. ¿Ya? El sonido entonces se transmite en el aire mediante las ondas longitudinales, que es como se está viendo en la animación. De hecho, ustedes en uno de los experimentos que tenían que hacer era empujar el agua dentro de una asadera y iban generando pulsos, ¿ya? Y esa era una onda longitudinal, porque están creando el pulso en la misma dirección hacia donde se está propagando, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de situaciones que se producen, una compresión y un enrarecimiento. El enrarecimiento es cuando se separan. De hecho, ustedes piensan que ahí las ondas se van, o las partículas se van moviendo y llegan al otro lado, y no. En realidad las ondas están haciendo un va y ven y al ir y venir van transmitiendo esa energía a cada molécula de aire que está rodeándolo. Entonces van transmitiendo, van entregando la energía. Es como cuando ustedes golpean una cuerda, ese golpe que le hacen a una cuerda de guitarra, ustedes le están entregando energía a esa cuerda de guitarra y vibra. Aquí es lo mismo. Se genera una perturbación en el aire mediante gracias al sonido, a esa vibración, y se va entregando esa energía a cada molécula de aire y se va transmitiendo. Ahora, ¿cómo se origina el sonido? Para que un cuerpo o objeto emita un sonido, debe producirse en algún tipo de vibración que se propague en un medio elástico como el aire o el agua, que eso es lo que ya veníamos conversando. O sea, la única forma es que haya sonido es que tengamos un medio por donde se pueda propagar. ¿Por qué? Porque el sonido es una onda mecánica, ¿ya? Y ahora, obviamente que sea un medio elástico, el aire o el agua, para que esa perturbación se pueda transmitir.
Vamos a ver un video. Propagación del sonido. Los sonidos son producidos por vibraciones. Una vibración es el movimiento de un objeto hacia adelante y hacia detrás. Cuando hablas, las cuerdas vocales de tu garganta producen vibraciones. Solo puedes oírlas cuando los sonidos llegan a tus oídos. Pero, ¿cómo se propaga la energía del sonido? ¿Quieres saber cómo funciona? Ven a conocer al Dr. Suk. Objetivo: aprender cómo se propaga la energía del sonido. La energía del sonido se transmite en forma de ondas sonoras. Hay dos tipos principales de ondas: ondas transversales y ondas longitudinales. Veamos cómo se propagan las ondas. Esas son las ondas que vimos en la clase Utilizaremos anterior. un muelle para estudiar los dos tipos de ondas. Emily está sujetando un extremo del muelle, mientras que el Dr. Suk sujeta el otro extremo. Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Suk ha enviado energía a través del muelle. Eso es un pulso. Fíjate cómo se mueve el muelle. Y ahí está generando Esta una vibración, es una onda oscilación. transversal. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. La onda viaja del Dr. Suk hasta Emily y viceversa. Ahora veamos el aspecto de una onda longitudinal. Emily está sujetando un extremo del muelle y el Dr. Suk está estirando del otro extremo hacia sí mismo. Después lo empuja hacia Emily. Si te fijas bien, podrás observar cómo algunos de los aros del muelle se agolpan y después se separan lentamente. Esto ocurre porque las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Si la onda se mueve de izquierda a derecha, las partículas vibran también de izquierda a derecha. Esta es una onda Ahí longitudinal. tenemos compresión Las y ondas sonoras enrarecimiento. son ondas longitudinales. Estas ondas viajan a diferentes velocidades en diferentes medios. Un medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Echemos un vistazo a lo que ocurre. En un sólido, las partículas están muy cerca unas de otras. La energía del sonido se va moviendo a medida que unas partículas van golpeando otras partículas. Como las partículas están tan cercas unas de otras, el sonido viaja más rápido a través de un sólido. Si nos fijamos en las partículas de un líquido, podemos ver que están un poco más separadas que las de un sólido, por lo que la energía sonora tarda un poco más en propagarse a través de un líquido. Ahora mira las partículas de un gas. Están mucho más separadas y por esta razón el sonido se propaga más lentamente a través de ellas. Ahora sabemos cómo viaja el sonido a través de los diferentes medios. La vibración de las partículas produce ondas. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones. El sonido puede ser reflejado. Esto ocurre cuando rebota contra una superficie sólida. El reflejo de un sonido se llama eco. El reflejo de un sonido se puede utilizar intencionalmente para detectar la profundidad del suelo del mar. Increíble, ¿verdad? Resumen. Los sonidos son producidos por vibraciones. Las cuerdas vocales producen vibraciones cuando hablamos. Hay dos tipos de ondas, las ondas transversales y las ondas longitudinales. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. En una onda longitudinal, las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. El sonido se propaga más rápido a través de los sólidos.
La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. El reflejo de un sonido se llama eco. Bueno, aquí teníamos varios conceptos que obviamente los vamos a ir trabajando durante la clase, ¿ya? Lo que es el eco principalmente, que es una de las propiedades y características. Bien, ahora, ¿cómo se propaga el sonido? En el sonido, como veíamos al inicio, teníamos una zona de compresión y una rarefacción que se nota en el video cuando la persona hacía un pulso en ese resorte gigante, ¿ya? Donde se comprime el resorte, ya es la zona de compresión y donde se separa es la zona de rarefacción. De hecho, lo podemos ver en este modelo, ¿ya? Se comprimen y después se separan. Por ejemplo aquí, ahí se comprime, ahí se comprime y después aquí se va separando, ¿ya? Entonces la unión entre la compresión y la rarefacción produce la propagación del sonido, ¿ya? En conjunto, no uno lo otro, no que en uno se propaga más lento o en el otro menos sonido, no. El conjunto de ellas dos produce la propagación de ese sonido, la suma de ellas dos, ¿ya? Entonces, como dice el texto, cuando se produce un sonido, las moléculas de aire en contacto con la fuente de sonido vibran. La energía de dicha vibración es transmitida, lo que decíamos. La onda solamente transmite energía y la energía que entrego al perturbar en este caso el aire se va propagando de molécula a molécula. Eh, es transmitida entonces a las moléculas vecinas, que es lo que le estaba comentando. De este modo, las ondas se propagan en la misma dirección en la que vibran las partículas del medio. O sea, tenemos una vibración, un vaivén, y por eso tenemos que es una onda longitudinal, porque el cómo están vibrando, por ejemplo, de manera horizontal y la propagación también es de manera horizontal. A medida que la onda sonora se propaga, se produce una serie de zonas de compresión, lo que veníamos hablando, donde las moléculas de aire están más juntas y la presión entre ellas es más alta. ¿Ya? Se produce una compresión y luego se vuelven a abrir, que en este caso como expandir, que sería la descompresión o rarefacción, y va generando ese pulso constante, ¿ya? Entonces, comúnmente nosotros decíamos, producíamos un golpe o que era una alteración, ya que era una perturbación en el espacio, que se producía una onda y la onda es la propagación de esa perturbación. En este caso el sonido se produce la perturbación y cada movimiento que hace de vaivén de compresión y rarefacción o de compresión y descompresión van entregando energía continuamente, ¿ya? Y eso se va propagando. Entonces, las diferentes frentes de presiones avanzan a medida que las moléculas de aire siguen siendo perturbadas, lo que le estaba diciendo. Entonces, se produce una compresión, después una descompresión o rarefacción, y eso va generando que es un pulso constante, que va entregando esa energía a molécula y se va propagando el sonido. Por esta razón, el sonido es considerado como una onda de presión, lo que le estaba diciendo recién. Se comprime y luego se expande. Al igual que una onda se propaga longitudinalmente en un resorte. O sea, es una onda longitudinal. A medida que se aleja de la fuente, una onda de sonido disipa paulatinamente su energía al ambiente. O sea, la única forma que se mantenga constantemente ese sonido es que sea un mundo, entre comillas, ideal. En este caso, la energía que se entrega a las moléculas a través del sonido, que es la alteración, nuestra perturbación, eso se va disipando, se va perdiendo. De hecho, ustedes en las pruebas anteriores, si ustedes golpeaban el agua, se producía, hacía la perturbación, se propagaban las ondas, y ¿qué es lo que sucedía? Las ondas comenzaron a ser cada vez más pequeñas, ¿ya? O sea, la energía se comienza a perder a medida que se va alejando.
Las variaciones de presión de una onda sonora pueden ser representadas mediante un gráfico donde las compresiones corresponden a los montes y los valles a las rarefacciones. O sea, cuando teníamos las ondas, ¿ya? En la clase anterior teníamos las ondas, los montes corresponden a las compresiones y los valles a las rarefacciones. Lo que tienen que tener cuidado no porque esté aquí abajo o sea una rarefacción o una descompresión, digan no, que el sonido es más pequeño ahí, lo que les comentaba recién en la diapositiva anterior. El conjunto es el sonido. Ambas son necesarias para producir y propagar el sonido. ¿Ok? No es una o la otra. Por eso dice, puede inducir error pensar que el sonido audible es solo transportado por las zonas de compresión de una onda y que las zonas de rarefacción no percibirá sonido alguno, sino que ambas son las necesarias para producir el sonido, no una u la otra. Vamos a ver el siguiente video. ¿Cómo percibimos? Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, Ahí lo que se produce es que las ondas, las perturbaciones que produjo el sonido, esas ondas perturban la membrana comienza a vibrar producto de esa perturbación y se transmite al sistema interior del oído. ¿Ya? Es todo un sistema para poder detectar. yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Entonces lo percibimos a través por medio de nuestro pabellón auricular, que está todo hecho para tratar de llevar
todas esas diferencias de presiones que produce el sonido como onda mecánica, ya, hasta llegar al tímpano, ¿ok? Y el tímpano es una membrana súper delgada y elástica que detecta esos cambios de presión, ¿ya? Y las lleva al sistema interior del oído mediante unos huesos súper pequeñitos que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿ya? Esas vibraciones son transportadas, como decía el video, y luego se traducen en pequeñas eh, cambios eléctricos que son traducidos por el cerebro. Por eso es súper importante tener cuidado con la gente que utiliza cotonito por la posibilidad de dañar el tímpano, que es la puerta de entrada a poder detectar esas diferencias de presión. Entonces, aquí se explica la continuación de cómo llega el sonido al cerebro. Bien, aquí considerando el tímpano, ¿ya? Que va haciendo ese vaivén y transmite esas vibraciones para posteriormente el líquido que tiene el caracol sea transmitido mediante esos pulsos eléctricos y sean detectados por el cerebro. El espectro audible es la frecuencia que nosotros podemos detectar, ¿ya? El sonido, la frecuencia en que tenga ese sonido está entre los 20 Hz, ¿ya? Y los 20.000 Hz. Es el espectro audible. Frecuencias muy altas hasta los 20.000 Hz y frecuencias bajas hasta los 20 Hz. Sobre los 20.000 Hz está el ultrasonido, que obviamente ahí nosotros ya eso no se puede oír, ¿ok? Y los 20.000 Hz se puede abreviar como 20K, ¿ya? 20.000, sabiendo que K son 1000 unidades, ¿ya? El espectro audible, como decíamos, aquí tenemos entre los 20 y los 20.000 y tenemos los graves, los medios y los agudos, ¿ya? Si alguno descarga una aplicación que hace el zumbido del mosquito, esos son sonidos agudos, ¿ok? Y de ahí entramos a los ultrasonidos. Son súper muy agudos los sonidos que están aquí casi llegando a los 20.000 Hz. Y bajo los graves tenemos los infrasonidos. Entonces, en este esquema podemos ver los ultrasonidos, que es de aquí en adelante, y son detectados por perros. Los delfines, por ejemplo, están cerca de los 160.000 Hz. Los murciélagos, ¿ya? Llegan hasta también casi los 160.000 Hz. Y los elefantes y los topos llegan a se mueven en los infrasonidos, ¿ya? Y el espectro audible de los humanos entre los 20 y los 20.000 Hz. Para que se armen una idea, no todos tenemos un campo auditivo en la misma frecuencia. De hecho, por eso a los perros les molesta mucho los sonidos muy agudos. Entonces, rango auditivo de alguna especie, por ejemplo, el perro entre 50 Hz y 46.000 Hz, el gato entre los 30 y los 50.000 Hz, el ratón entre los 1000 y los 100.000 Hz, el murciélago entre los 3000 y los 120.000 Hz, la tortuga entre los 20 y los 1000 Hz, ¿ya? Son algunos espectros o rangos audibles de animales. Características del sonido. Cuando hablamos de características del sonido, nos referimos a las cualidades que podemos distinguir de él, ¿ya? Que son, y ya lo vamos a ir viendo, la intensidad, el tono y el timbre. Son las tres características del sonido y nos permiten distinguir cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación que la pueden descargar, que es como comúnmente uno afina guitarra, y las notas musicales les va a entregar a ustedes el tipo de onda, ya que está produciendo. Por ejemplo, una guitarra
va a tener una forma distinta, la flauta otra forma distinta, aunque estén en la misma frecuencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ojalá puedan descargar las aplicaciones para que puedan después hacer los experimentos. La intensidad ya corresponde a saber si es fuerte o débil el sonido. ¿Ya? Mientras mayor sea la amplitud, mayor intensidad tiene. Recuerden que la amplitud es cuánta energía lleva la onda. Entonces, a mayor amplitud, recuerden que esa es la amplitud, ese es el tamaño, la altura de la onda, esa es la amplitud. ¿Ya? Entonces, tenemos una amplitud alta, amplitud media y amplitud baja. O sea, intensidad alta, intensidad media, intensidad baja. Esa corresponde a la intensidad, ya a la amplitud de la onda, la amplitud de la onda que tiene el sonido. Ahora, el tono es la frecuencia que tiene la onda del sonido, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, aquí tenemos un sonido grave, o sea, la frecuencia es menor que la de un sonido agudo. Mientras más agudo sea el sonido, mayor frecuencia tiene. ¿Ya? Mientras más agudo sea el sonido, mayor frecuencia tiene. Entonces el tono me dice la frecuencia que tiene el sonido. Si es grave, ¿ya? Tiene una frecuencia baja. Si es agudo, tiene una mayor frecuencia, una frecuencia alta. ¿Ya? Aquí tenemos algunos, los que les guste tocar guitarra. Tenemos do, do sostenido, re sostenido, mi, fa, ¿ya? Y cada uno en sus octavas tienen las frecuencias, ¿ya? De cada una de esas notas musicales. De hecho, ustedes lo pueden comprobar si tienen algún instrumento en la casa y con la aplicación pueden detectar la frecuencia y comprobarlos. El timbre. El timbre es lo que nos permite diferenciar, por ejemplo, la voz de una persona de otra o algún instrumento de otro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué podemos diferenciar dos instrumentos que permiten con igual intensidad, o sea, igual amplitud, perdón, igual amplitud, ¿ya? Esto es posible debido, bueno, una misma nota musical, o sea, si estamos haciendo una misma nota musical, ¿cómo podemos distinguir un instrumento de otro? Esto es posible debido a una importante característica del sonido, el timbre. Mediante él reconocemos la voz de una determinada persona, lo que lo estaba diciendo recién, reconocemos la voz de una determinada persona o el sonido que hace el agua al caer. ¿Ya? Pueden tener la misma amplitud, la misma frecuencia, pero el timbre es distinto. El timbre de un instrumento musical está determinado por los factores como forma, tamaño y material del que está hecho. Por ejemplo, aquí podemos tener la misma frecuencia con la misma amplitud, ¿ya? La misma amplitud. Pero ¿qué es lo que lo hace distinto? La forma de la onda. Entonces la forma de la onda en este caso es el timbre, ¿ya? Y el tono, la frecuencia. Y la intensidad es la amplitud que tiene la onda. Va todo eso relacionado. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un sonido de otro? Gracias al timbre. Entonces, por ejemplo, dice, el esquema que se presenta a continuación muestra los gráficos de los sonidos A y B. ¿Ya? Aquí tenemos dos sonidos. Con respecto al esquema y considerando que la escala de ambos gráficos es la misma, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aquí tenemos la misma amplitud. ¿Ya? Si se dan cuenta tenemos la misma amplitud. Por lo tanto, la intensidad es la misma. ¿Ok? Después, ¿qué podemos concluir? Aquí tenemos más frecuencia que acá. Por lo tanto, aquí el tono ya es mayor. Y aquí el tono es menor. O sea, aquí sería como un grave. Recordemos el tono. El tono es la frecuencia que tiene la onda. Y finalmente podemos decir
que el timbre es el mismo, porque la forma que tiene la onda es la misma. ¿Ya? Entonces aquí en este caso el timbre sería el mismo. Veamos. Alternativa A, los sonidos presentan la misma intensidad. Vemos que la intensidad es la misma. Correcto. Y me están pidiendo la falsa. El sonido A se percibirá más agudo. Correcto. Es más agudo, tiene mayor frecuencia. El tono es más grande. Ambos poseen distinta frecuencia. Claro. Ambos poseen distinta frecuencia. Menor frecuencia, mayor frecuencia. Ambos se percibirán con el mismo tono. Tono. Timbre y tono es distinto. El timbre es la forma de la onda, ¿ya? Como lo vimos aquí. Ese es el timbre, la forma que tiene la onda. Y el tono es la frecuencia. Entonces dice, ambos se percibirán con el mismo tono. No, este tiene un tono grave y este tiene un tono agudo. Por lo tanto, no se percibirán con el mismo tono. La alternativa falsa que estamos buscando es la D. La última dice la frecuencia del sonido B es menor. Claro, la frecuencia es menor, o sea, el tono es menor. El tono no menor, el tono es grave. El esquema a continuación representa a dos sonidos, uno emitido por un diapasón y otro emitido por un clarinete. A partir del esquema, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Antes de ver la alternativa, ¿se dan cuenta que tenemos la misma amplitud? Aquí, si nosotros dibujáramos así la onda, la misma amplitud, la misma frecuencia, o sea, el tono es el mismo, la intensidad es la misma, ¿ok? Y nos queda analizar el timbre, y el timbre es distinto, porque la forma de la onda es distinta. Entonces veamos, ¿tienen el mismo timbre? Falso. ¿Poseen distinta frecuencia? Falso. ¿Tienen la misma frecuencia pero distinto timbre? ¿Tienen la misma frecuencia y distinto timbre? Correcto. La misma frecuencia, los mismos va y ven, pero el timbre es distinto. La forma de la onda es distinta. Tienen igual timbre pero distinta frecuencia. El timbre es distinto, notoriamente. Así que falso, al tiro. Poseen el mismo timbre y frecuencia. El timbre es distinto. Y la frecuencia es la misma. Pero el timbre no es el mismo, entonces, malo. Alternativa correcta, la letra C. Reflexión del sonido. Y aquí ya vamos entrando a lo que son las propiedades, ¿ya? Entonces, tenemos la reflexión del sonido. Y esto lo estuvimos viendo la clase anterior con las ondas. Las ondas se podían reflejar, que era cuando rebotaba en un medio. De hecho, como cuando ustedes tienen un láser, apuntan un espejo y rebota el láser. Eso es una reflexión, ¿ya? Entonces, cuando una onda sonora incide sobre una superficie, una parte de ella se devuelve al medio, o sea, rebota. Este fenómeno es la reflexión, y en él se cumple que el ángulo de la onda incidente respecto a la normal, o sea, la normal siempre es una línea que ustedes trazan desde esa pared, ¿ya? Desde esa pared sale una línea recta, y esa es la normal, ¿ya? Entonces, con respecto a la normal, estos angulitos de aquí. Bien, es igual al de la onda reflejada. O sea, si este ángulo con el que incide es de 60 grados, bueno, va a salir con 60 grados. Una reflexión. ¿Ok? Y eso ustedes se pueden dar cuenta. Si ustedes gritan hacia una pared, la persona atrás de ustedes los va a escuchar. Aunque ustedes griten con un megáfono que les sitúe el sonido hacia adelante. ¿Ya? Esta es lo que habíamos visto en la clase anterior, que era la reflexión. Onda incidente y onda reflejada. Incide con este ángulo y el ángulo de salida es el mismo. El eco y la reverberación. El eco es el efecto
que tiene cuando ustedes, comúnmente cuando hay cerros o montañas, comúnmente se puede escuchar, ¿ya? Y hay un desfase de tiempo, o sea, ustedes emiten un sonido y después de un transcurso de tiempo vuelven a escuchar ese sonido. Y eso es el eco, ¿ya? Y eso solamente resulta, como dice aquí, cuando esa superficie donde se refleja el sonido está lejos. ¿Okay? Y ahí se produce una reflexión que es el eco. Ahora, el otro fenómeno es la reverberación, que es lo que se escucha comúnmente en las iglesias. Cuando de repente habla el cura, o en las cuevas, ya cuando ustedes hablan y sienten que hablan y se repite la última palabra, ya, esa es la reverberación. Y lo otro importante, que está en este punto, es que algunos animales como los murciélagos emplean la reflexión del sonido y el eco, que es la ecolocalización, ¿ya? Para desplazarse y cazar. Entonces ellos van generando esas ondas de sonido que están dentro de los ultrasonidos y les permite detectar cosas y moverse en la oscuridad. Absorción del sonido, esto ustedes alguna vez habrán entrado a un estudio de grabación y se habrán podido dar cuenta de que al hablar se escucha como extraño, como que se apaga el sonido. Y eso es producto a las esponjas que tienen las radios comúnmente. Si ustedes ingresan a un programa radial o alguien que tenga instrumentos musicales y grave, van a sentir cómo el audio se apaga. Es como que es súper cortante al hablar. Y eso es producto de la absorción del sonido. Entonces, la absorción del sonido se produce cuando parte de la energía que transporta queda atrapada en la superficie sobre la que incide. Por ejemplo, en un estudio de grabación los muros están cubiertos de un material poroso. Esto permite absorber la energía de las ondas sonoras. Las ondas van a entrar ahí, pero no van a poder, no rebotan, no se produce una reflexión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al frotar una de las copas emitió un sonido que hizo vibrar el moldadiente sobre la otra. Este fenómeno se denomina resonancia y ocurre cuando la frecuencia natural de un objeto coincide con la del otro. ¿Ya? Que vibra en su cercanía. La frecuencia natural de una copa se percibe al golpearla suavemente y oír su sonido. O sea, si ustedes toman la copa y la golpean, van a escuchar cuál es su frecuencia natural. Y si producen ese sonido al deslizar el dedo sobre la copa que van a tener al lado va a entrar en resonancia también. La rapidez de propagación del sonido. Como ustedes ya hemos venido viendo desde la clase anterior, las ondas mecánicas requieren un medio para propagarse y el sonido, como es una onda, se transmite en este caso a través del material que en este caso sería gaseoso y la rapidez depende de la densidad, la elasticidad y la temperatura del medio por donde se está propagando. Entonces, aquí tenemos una tabla que dice la rapidez del sonido en algunos medios medida a 0 grados Celsius. O sea, en agua tenemos una velocidad de 1402 metros partido en segundo. A esa velocidad se propaga el sonido en el agua, a 0 grados Celsius. En el aire, esa velocidad, hierro, esa velocidad, granito y madera. ¿Ya? Esa es una tablita importante que quizás más adelante nos pueda servir para calcular la velocidad con que se propaga una onda. Obviamente considerando en este caso a 0 grados Celsius. Y aquí tenemos dos, que es, una propiedad que era derivada de las dos anteriores, que lo vimos en la clase anterior, que teníamos la reflexión y la refracción. La refracción era cuando ustedes tenían un medio y la reflexión era esto. Una onda incidente y se reflejaba. ¿Cuál era la refracción? Cuando pasaba ese medio, ¿ya? Cuando tenían densidades distintas. Entonces, la refracción, aquí tenemos dos situaciones: cuando el aire está muy caliente o cuando el aire está muy frío. Entonces recordemos que la refracción es un cambio en la velocidad de una onda y en consecuencia en su dirección.
En el sonido se produce refracción cuando ésta atraviesa un medio cuya densidad cambia, ¿ya? O sea, temperatura alta y arriba una temperatura menor. Por ejemplo, y aquí es por un tema también de las moléculas, el movimiento que se produce, el cambio de energía, que eso ya lo iremos viendo a medida que nos acerquemos de aquí a cuarto medio. Por ejemplo, en un día caluroso el sonido tiende a ascender debido a que el aire cerca de la superficie es menos denso. Y en un día frío el sonido se desvía hacia abajo debido a que el aire cerca de la superficie es más denso, de menor temperatura que el aire superior. O sea, donde hay mayor temperatura, el aire es menos denso. La difracción, que es otra de las propiedades que vimos de las ondas en la clase anterior, es cuando teníamos esta forma, ¿ya? Llegaba un frente de ondas y se generaba un foco emisor, ¿ya? Y eso es lo que se produce aquí. Tenemos un parlante en la otra habitación y la puerta entreabierta, entonces viene un frente de ondas y se produce un foco emisor aquí, ¿ya? Y esa es la difracción. Veamos qué es el efecto Doppler. Del efecto Doppler. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Entonces, efecto Doppler. Imaginemos que una fuente sonora se encuentra tenida respecto a los dos receptores, lo que está en el video, el auto tocando la bocina. La frecuencia de los sonidos en ambos perciben la misma. O sea, los dos observadores van a escuchar la misma frecuencia. A la misma frecuencia el sonido. O sea, el mismo tono, ¿ya? Y la misma intensidad. Ahora, en los carros de bomba o en los autos de carreras, si los escuchan, si la fuente sonora se mueve, el receptor hacia donde se acerca percibirá un sonido más agudo, ¿ya? O sea, cuando ustedes ven que un carro bomba se está acercando a ustedes, el sonido de la sirena del carro bomba es súper agudo. Y el receptor que ve alejarse la fuente, o sea, después que, por ejemplo, después que pasa el carro bomba y ustedes siguen observando ese carro bomba, la sirena ya no se escucha agudo, se comienza a escuchar más grave, ¿ya? Y ahí ese es el cambio de frecuencia. O sea, a medida que el sonido se acerca a ustedes, si está en movimiento y el sonido se está acercando a ustedes, la frecuencia aumenta, o sea, el tono aumenta. Y cuando se aleja, la frecuencia baja, o sea, se vuelve más grave. Este fenómeno es conocido como efecto Doppler y también puede producirse si el receptor se aleja o se acerca de una fuente sonora en reposo respecto del aire, ¿ya? Cuando no hay viento. En este caso, si ustedes hay un auto estacionado generando una alarma y ustedes van corriendo, alejándose de ese vehículo, van a escuchar más grave el sonido. Pero si ustedes se van acercando, el sonido se va a hacer mucho más agudo. Bueno, las aplicaciones que veníamos conversando de la clase anterior, las ondas sonoras tienen sus aplicaciones, por ejemplo, con los sonares. Cuando yo les hablaba a ustedes de las topografías, que servía para hacer topografías del fondo marino, bueno, eso es gracias a las ondas sonoras. Entonces, el sonar es un dispositivo que permite la navegación y exploración bajo el agua
Este emite ondas de infrasonido, las que se reflejan en los objetos o superficies. A partir de aquellos es posible recrear imágenes de estructuras sumergidas o del fondo oceánico. Su funcionamiento: un transductor montado en el casco de un barco, o sea, en la parte de abajo muchas veces de un buque, se transmite al agua, ¿ya? Esas ondas. Estas ondas siguen una trayectoria rectilínea hasta que chocan con algún objeto, que puede ser un submarino, resto de un naufragio o el lecho marino. En este momento rebotan formando un eco y pasando a llamarse ondas de retorno, ¿ya? Que es lo que está aquí explicado con este diagrama, ¿ya? Envían una onda de color rojo, rebota, se produce un eco y vuelve, en este caso por ejemplo, de color verde. Y la distancia recorrida es lo que saben a qué profundidad está ese objeto. Entonces el transductor recibe las ondas de retorno y las convierte en señales eléctricas que forman una imagen en un monitor. En función del tiempo que ha tardado la onda en rebotar y la velocidad de propagación de la onda sonora en el agua, que es conocida, se calcula la distancia a que la onda ha rebotado y por lo tanto la distancia a la que se encuentra el objeto. Otra, por ejemplo, es cuando quieren hacer las ecografías. Ahí se utilizan ultrasonidos, esas imágenes en blanco y negro que ustedes en algún momento probablemente hayan visto, ¿ya? Y se basa en el envío de ondas ultrasónicas hacia el interior del cuerpo. Cuando estas ondas chocan con órganos internos, rebotan y son devueltos en forma de eco, ¿ya? Entonces esos nos permiten ir viendo el interior de una persona a través del sonido, ¿ya? A través de ondas ultrasónicas. Otro, por ejemplo, si alguna vez alguno de ustedes, los deportistas, han tenido problemas en los tendones, eso también se trata con ultrasonido. Para eliminar las piedras, los cálculos, los riñones o en la vejiga, también eso se pueden eliminar con ultrasonido cuando obviamente son piedras pequeñas. Todo eso gracias al aumento de la frecuencia de un sonido. También tenemos los ultrasonidos de baja intensidad, alta intensidad y muy alta intensidad. Bueno, los de muy alta intensidad permiten realizar soldaduras metálicas y modelado de figuras, ¿ya? Como lo está mostrando ahí en la imagen. Están modelando una figura gracias al ultrasonido de alta intensidad, de muy alta intensidad. El ultrasonido de baja intensidad les permite ver si hay problemas en materiales. Por ejemplo, los árboles, cuando están muy viejos, les colocan una cinta y generan ultrasonido, en este caso de baja intensidad, para detectar cómo está el interior y ver si el árbol ya está viejo, está muerto, para saber si los pueden botar o no los pueden botar, ¿ya? Porque si no, no tendrían otra forma de poder verlo, o probablemente tendrían que hacer un orificio en el árbol, pero de esa forma lo estarían dañando. Y a través del ultrasonido de baja intensidad no tendrían que hacerles daño. El ultrasonido de alta intensidad permite, por ejemplo, esterilizar materiales de laboratorio, porque tiene la capacidad de ese ultrasonido de alta intensidad de destruir bacterias y otros microorganismos. Y con esto guarda relación también el tratamiento de alimentos. Para, por ejemplo, no se descompongan la fruta y verduras, o todavía está en desarrollo, ya que los alimentos, no todos los alimentos conducen efectivamente en las ondas ultrasónicas, pero está en estudio el poder eliminar los microorganismos que descomponen los alimentos mediante ultrasonido, ¿ya? Pero obviamente eso todavía está en estudio, pero esas son algunas de las aplicaciones que tiene el ultrasonido. Espero que haya sido claro, y si hay alguna duda las podemos ir aclarando en clases. Y también se darán los experimentos a realizar
para que ustedes los trabajen durante la semana.